Hola, buenas noches. El martes pasado empezamos a ver el tema de la identidad, fortaleciendo nuestra identidad. Y hoy veremos el tema de consolidando entonces nuestra identidad. Una de las cosas que debemos saber y sentir es que para consolidar nuestra identidad como hijos de Dios es que Él ha predestinado nuestra vida. O sea, vos y yo hemos sido predestinados. Dice la palabra así: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Qué gran enseñanza esta. ¿Qué significa? ¿Qué es predestinado? Predestinado significa para los hijos de Dios que Dios tenía y tiene un plan adelantado que pensó en vos y en mí para que nosotros fuéramos sus hijos y no solamente creación de Dios. Pero no cualquier clase de hijo, sino hijos similares a quién, a Jesucristo. Y como lo dice la Biblia, claramente, Él nos predestinó para que fuéramos semejante a su propio Hijo, a Jesucristo, como dije recién. ¿Y qué dice la palabra? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto lo escribe Pablo en la carta a la iglesia de Roma, y donde dice claramente que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Su plan es un plan de transformación que se produce día a día en los hijos de Dios. ¿Y hasta qué momento? Hasta que vos y yo podamos ser semejantes a Jesús. Y eso debemos verlo cada uno de nosotros como el plan más grande y trascendente que podemos ver a lo largo y ancho de la historia de nuestra vida. Qué hermoso poder llegar a sentir que vos y yo hemos sido predestinados. Dios tenía un plan por adelantado para tu vida y para la mía. Otra de las cosas para consolidar nuestra verdadera identidad es saber que somos hijos aceptados por Dios. Dios es nuestro Padre y Él nos aceptó como sus hijos. Dice justamente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que el otro día vimos en el capítulo 1, el versículo 4 y 5, en el versículo 6 dice así, cuando habla de que somos hijos aceptados por Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros sabemos que el pecado nos aleja del propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Pero Jesús nos amó tanto que insistió en querer que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida pudiéramos llegar a conocer qué es la salvación. Por eso indica esto que eres un hijo aceptado por Dios. Fijémonos qué importante. Dios, cuando nos había predestinado, estaba pensando en su plan perfecto para tu vida y la mía, en que Él pudiera aceptarnos como sus hijos. Pero para eso nosotros debíamos romper la barrera del pecado, buscando a Dios con todo nuestro ser. No es poca cosa que el Hijo de Dios, que Jesucristo, muriera en la cruz por nuestra maldad y por nuestra desobediencia. A veces lo tomamos tan a las corridas a esto o a la ligera. No es poca cosa el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por tu vida y la mía.
Muchos a lo largo del tiempo creyeron en Dios o creyeron en Jesús. Muchos se arrepintieron de sus pecados. Muchos hasta llegaron a bautizarse. Muchos creyeron que Dios los hacía aceptos cuando se volvieron a Él. Pero muchas veces se siguen preguntando, muchas personas, a pesar de que en un momento le han confesado a Jesús como su Señor y Salvador, se siguen preguntando estas cosas. ¿Escuchará Dios mis oraciones? ¿En realidad me habrá aceptado como su hija o como su hijo? ¿Seguirá enojado Dios conmigo por aquellas cosas que me desviaron de su camino y que hicieron que errara al blanco, que era la meta que Dios tenía para nuestras vidas? Si pensáramos en eso, no estaríamos haciendo nuestras la palabra del apóstol Pablo justamente en la iglesia de Roma, en el capítulo 8:32, que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué voluntad la de Dios a lo largo del tiempo de seguir amándonos. ¿Seremos capaces cada uno de nosotros de percibir el gran amor y el entusiasmo que tiene Dios para cada una de nuestras vidas? Él va a nuestro encuentro permanentemente. ¿Para qué? Para no verte sufrir y para no verme sufrir a mí. Para que no sufras vos ni yo engaños de aquel que, como ya hemos visto en otros mensajes, solo quiere destruir nuestra vida por completo. Dios, con su verdad, nos hace libres, como también vimos. ¿Para qué? Para que podamos llegar a decir: Señor, cuánto me amas, me siento aceptado por vos y yo también te amo. Hijos aceptados por Dios, cuando comprendemos esto, también nos ayuda a consolidar nuestra identidad en el señorío de Jesucristo. Otra de las cosas que nos ayuda es conocer que hemos sido hijos redimidos por Dios. Dice la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, justamente en el capítulo 1, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué gran símbolo la cruz. Vieron que generalmente nos gusta con distintos elementos simbolizar cosas. Qué gran símbolo la cruz. Qué gran símbolo que nos permitió que por medio de ella Jesús conociera a su pueblo. Jesús eligió, conoció la cruz y eligió, la escogió pasar por ella. Jesús deseó pasar por ella más allá en un momento en que le dijo a su padre: si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero que se cumpla tu voluntad. ¿Y sabemos por qué es todo esto? Porque Dios nos conoció de antemano, porque Dios nos escogió, porque Dios deseó que vos y yo pudiéramos nacer, porque Dios nos amó y nos sigue amando tanto, porque Dios nos predestinó y porque Dios nos aceptó como sus hijos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Hace casi 2000 años que Jesucristo murió en la cruz. ¿Para qué? Para redimirnos a vos y a mí del pecado. Otra de las cosas que nos ayuda a consolidar nuestra identidad es conocer y aceptar que somos hijos creados por Dios. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 43, el versículo 1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú.
Qué gran palabra que escribió el profeta Isaías. Dios le está diciendo a Jacob y a todo el pueblo de Israel, Dios lo formó desde el vientre de su propia madre. Dios te formó a vos y a mí desde el vientre de nuestra madre. Llegamos a comprender esto, que antes de que fuéramos engendrados por nuestros padres, ya había intervenido la voluntad de Dios para que un día vos y yo pudiéramos nacer y compartir la vida en este tiempo y en este mundo. Dios te formó desde el vientre de tu madre, y así lo dice el salmista. Me encanta este salmo que podemos encontrar en la Biblia en el capítulo 139, los versículos 13 al 18, que dicen así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué hermosas palabras la de el salmista que escribe en este pasaje del capítulo 139. Como ya vimos en otro momento, hemos nacido dentro de un contexto de una familia. Pero, ¿quién hizo la combinación genética en el vientre de nuestras madres? Dice la palabra que mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Fíjense que Dios lo había pensado de antemano, cómo iba a crear y gestar tu vida y la mía. Tomamos conciencia de que somos hijos creados por Dios. ¿Cuántas veces escuchamos o nos pasa a nosotros mismos que decimos, uy, si yo hubiera tenido tal o determinada estatura, cómo me hubiera gustado ser más alto? O cómo me hubiera gustado tener cierto color de ojos. O no tener el pelo que tengo, la clase de pelo, y tener otro pelo. Sin pensarlo, sin meditar dentro de nuestra mente, que vos fuiste formada y formado perfecto, porque Dios te escogió formarte así desde antes de la creación del mundo. Debemos aceptarnos y ser felices tal cual somos, porque Dios es nuestro creador. Así como muchas veces destruimos la creación, también dañamos y destruimos muchas veces nuestro cuerpo, consumiendo cosas que nos dañan y que también deterioran todo nuestro físico. La ciencia cada día sigue descubriendo dentro de nuestro cuerpo todo aquello que David ya había dicho acá en este capítulo 139 de la Biblia. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Lo escribió David porque se le ocurrió a él? No, sino porque la sabiduría de Dios estaba en su mente para que él pudiera llegar a escribir
todas aquellas cosas que Dios ponía en el centro del corazón y de la vida de David. Qué importante que nosotros podamos entonces reconocer, para que nosotros podamos entonces consolidar nuestra identidad, que somos creación, hijos creados de Dios. Dios nos hizo más hermoso de lo que se nos ve. ¿Sabes por qué? Porque Satanás arruina todo semblante en la vida de cada uno cuando le damos lugar, cuando permitimos que él obre. Y entonces ahí que se provoca la amargura, la tristeza, la depresión, y nuestro rostro pareciera que se oscureciera. Termino con un mensaje positivo para la vida de los hijos de Dios, para tu vida y la mía. Si nosotros vivimos llenos del gozo del Señor, nuestro rostro tiene otras expresiones y se ilumina, porque la presencia de Dios hace que vivamos de la manera en la cual Él escogió y nos formó para que nosotros pudiéramos vivir y desarrollarnos. Cada uno de nosotros, vos y yo, debemos anhelar cada día vivir en el gozo del Señor. Y así entonces todo nuestro ser será iluminado con la presencia y la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos consolidar entonces nuestra identidad? Reconociendo que somos hijos predestinados de Dios, hijos aceptados por Dios, hijos redimidos por Dios, hijos, en síntesis, creados por Dios. Los invito a orar. Dios y Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre en esta noche, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo. Y qué hermoso, Señor, que podamos aprender a consolidar nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios, basando toda nuestra vida justamente en aquel que es el Dios creador, que nos posibilitó que en esta noche pudiéramos estar hablando con Él. Señor, bendice nuestra vida, bendice nuestras familias, llénanos del gozo de tu presencia, para que podamos tener vidas iluminadas por el gran amor de Jesucristo y que nos lleven a vivir vidas plenas, Señor, y no arrastrándonos en el día a día. Porque como hijos de Dios, cuando aprendemos a caminar contigo, iremos de victoria en victoria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro y que Dios te bendiga.